Vamos a estudiar el tema incremento de una función. Antes de estudiar nuestro tema debemos recordar que en una función tenemos variable dependiente y tenemos también variable independiente. Debemos recordar que la variable independiente puede tomar cualquier valor y la variable dependiente, pues como su nombre lo indica, va a depender del valor que tenga la variable independiente. En los cursos anteriores de matemáticas hemos visto el uso de variables independientes y las variables dependientes en las tablas, como esta que estamos mostrando en este momento. Recordemos que la variable independiente era la x, le asignábamos valores a x comúnmente desde -3 hasta el 3. Y los valores de y los calculábamos sustituyendo cada valor de x en una función como esta, ¿sí? Recordemos que para calcular el valor de y tenemos que sustituir cada valor de x en esta función, encontrando para cada valor de x un valor que le corresponde en y. Por ejemplo, para calcular el valor que le corresponde a x cuando vale -3, tenemos que sustituir este -3 en la función, ¿sí? Donde encontremos la x, sustituimos por el -3, ¿sí? Entonces, para encontrar el valor que le corresponde al -3, tenemos que multiplicar 3 por -3, el resultado es -9, -9 más 5, el resultado es -4, recordando un poquito las leyes de los signos. Vamos a ver entonces cómo vamos a encontrar comúnmente los problemas de este tema. Y tenemos que vamos a encontrar una función y el problema también nos va a dar dos valores para la variable x. Y para calcular delta x vamos a utilizar la fórmula x2 menos x1, donde simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de x2 y de x1. Para calcular delta y tenemos que evaluar nuestra función, ¿sí? Recordemos que esta es nuestra función para este ejemplo, evaluar nuestra función para cada valor en x que el mismo problema nos da. Entonces, para calcular este valor de la función tenemos que sustituir en la función el valor de x2, en este caso 6. Y al resultado le vamos a restar el resultado que nos dé la función cuando la evaluemos con el valor de x1, en este caso 2. Vamos entonces a resolver este problema. Tenemos la función, tenemos x1 y x2 y pues vamos a usar nuestras fórmulas. Empezamos por calcular delta x, ¿sí? Entonces en la fórmula sustituimos el valor de x2, ¿sí? Vale 6, menos el valor de x1, que vale 2, y pues simplemente calculamos esa resta, ¿no? Y eso sería el valor o el resultado para delta x. Vamos ahora a calcular delta y. Como vemos, esta parte de aquí que estoy señalando en este momento es la función, es exactamente la función. ¿Qué estoy haciendo? Pues simplemente estoy sustituyendo donde en la función tengo x, lo sustituyo por x2, x2 vale 6 y aquí está. 3 por x2 que vale 6 más 5. Esto es f de x2 menos, utilizo corchetes para separarlo, para indicar que aquí tengo f de x1 y como pueden observar también tengo la misma función, solamente cambia lo que está dentro del paréntesis que pues representa lo que sería x1. Y la función queda 3 por x, x1 que en este momento vale 2, más 5. Y me dedico a resolver esas multiplicaciones. 3 por 6, 18, más 5. Esto todavía es f de x2 menos 6 más 5, que sería f de x1. ¿Sí? 18 más 5 es 23,
menos 6 más 5, pues me da 11. Y finalmente pues calculo el resultado de esa resta y delta y me queda que vale 12. Veamos otro ejemplo. Nos piden de nueva cuenta calcular los incrementos delta x y delta y con los valores indicados. Tenemos nuestra función y tenemos los valores de x1 y x2. Y entonces vamos a utilizar nuestras fórmulas. Delta x es igual a x2 menos x1. x2 vemos que vale 5 y x1 vemos que vale menos 1. Como en mi fórmula hay un menos, ¿sí? Voy a considerar dos menos. Recordamos que pues cuando sucede ese tipo de situaciones, pues encerramos nuestro valor negativo entre paréntesis. ¿Y qué pasa con estos dos signos negativos? Pues se están multiplicando y eso se convierte en positivo, ¿sale? Entonces en lugar de tener resta, para este caso vamos a tener una suma, 5 más 1, para calcular el valor de delta x, ¿sí? Y entonces el resultado es 6 y delta x para este caso vale 6. Vamos con delta y. Ahí está la fórmula. Recordemos entonces que en esta función vamos a evaluar para los valores de x2 y le restamos la misma función evaluada con el valor de x1, en este caso menos 1, ¿sale? Entonces sustituimos en la función los valores de x. Aquí tengo f de x2 y ahí está la función cuando x vale 5, ¿sí? En lugar de tener x al cuadrado, aquí tengo 5 al cuadrado, que es el valor de x2, y le estoy restando 3, que es de la función, ¿sale? Y este menos es el de esta fórmula, y entre los corchetes tengo el valor de la función cuando x vale lo que vale x1, en este caso menos 1. Como tengo un valor negativo, lo encierro entre paréntesis, va elevado al cuadrado, que es el de la función, y después le restamos 3, ¿sale? Entonces calculamos los valores. 5 al cuadrado es 25, menos 3, menos este 1 ya no es negativo porque lo elevamos al cuadrado. Recordemos que un número negativo elevado al cuadrado su resultado será positivo, ¿sí? Solo falta restarle el 3 y ahora sí restamos 25 menos 3 y 1 menos 3, ¿sale? Tenemos entonces 22, que es el resultado de 25 menos 3, y menos 2, que es el resultado de 1 menos 3, ¿sí? Y volvemos a encontrar dos signos negativos que se están multiplicando y entonces van a pasar ahora a sumarse, ¿verdad? Entonces vamos a tener que delta y va a ser igual a 22 más 2. Y entonces el resultado es 24. Y entonces para este otro ejemplo, delta x vale 6 y delta y vale 24.